Hermanos. ¿Está bien? Sí, pastor, se escucha bien, está perfecto. Muy bien. Está bien. Hermanos. Yo no sé, hermanos, cómo tú te sientes en esta hora. Cuando tú y yo estamos viendo, estamos viviendo, estamos experimentando el cumplimiento de las últimas señales de Mateo 24 sobre esta tierra. Yo no sé. Yo no sé, hermanos, cómo tú te sientes, qué tú realizas, qué tú haces, qué tú esperas. En un momento cuando el conflicto de los siglos, este libro inspirado, está llegando a su cumplimiento final. Y tú y yo hemos sido testigos de la manera tan matemática y tan precisa como todo esto se ha cumplido y ya es un hecho del pasado. Y que lo que falta por cumplirse, tú y yo lo estamos contemplando en esta misma hora. Hermanos, el último trabajo del cielo, el último trabajo del cielo en esta hora es sellar a 144,000 que han recibido el vestido blanco. Ese es el trabajo del cielo en esta hora. Asegurar a 144,000. El número a mí no me preocupa. Si es simbólico, es un número todavía. Si es literal, sigue siendo un número todavía. Y esa cantidad está en las manos del Señor. Pero lo que así a ti te debe de preocupar, y a mí me debe de preocupar, es lo que la inspiración dice acerca de ese número. Tú y yo en esta hora podemos ser uno de ellos. Y el requisito es gratis. El vestido blanco. El vestido blanco, que quiere decir sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Es la hora de que nuestra conciencia esté sin mancha y sin arruga y sin culpa. Es la hora que tu conciencia y mi conciencia sea la conciencia más solemne en esta hora final, cuando todo esto se ha cumplido y el Señor está listo para terminar este conflicto del pecado. Hermanos, el cielo está empeñado en un trabajo. El último trabajo del cielo en esta tierra. Asegurar a un grupo.
asegurar a un remanente. Y para asegurarlo, va a hacer lo mismo que hizo hace muchos años en Egipto. Hace muchos años, hermanos, en Egipto, el Señor tuvo que hacer lo mismo que está por realizar ahora contigo y conmigo. Y Él tuvo que marcar a un pueblo y le dijo a los israelitas que tenían que marcar la puerta. El dintel de la puerta tenían que marcarlo con la sangre del cordero para que el ángel de la venganza, el ángel exterminador, el ángel del juicio, no entrara a esa casa y entendiera que esa casa era de un primogénito de Israel. Hermanos, ¿eres tú un primogénito de la sangre del cordero? ¿Eres tú un primogénito de la sangre del cordero? ¿Eres tú de los primeros que ha sido lavado con la sangre del cordero? De tal manera que en ti no ha quedado mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Tu conciencia lo debe decir. Tu espíritu debe de coincidir con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe decirte a ti cosas en lo íntimo de tu ser. Yo creo, apreciados hermanos, espero no engañarme. Yo espero, hermanos, que todos nosotros que estamos escuchando en esta mañana sabemos qué es pecado. Yo creo que tú sabes qué es pecado. No hay ninguno de nosotros que no sabe qué cosa es pecado. El apóstol Juan fue demasiado claro cuando él dijo, es la transgresión de la ley. Pecado es la transgresión de la ley. Yo creo que todos nosotros sabemos qué es pecado. Y ese pecado que es la transgresión de la ley, la sangre del unigénito Hijo de Dios ha sido derramada para expiar, para lavar, para limpiar y para hacer la garantía y el certificado de que lo tuyo es perdonado, de que lo mío es perdonado, si nosotros confesamos y reconocemos nuestra condición. Hermanos, es tiempo donde el cielo está dando el certificado. El cielo está dando el certificado. Ese certificado de Apocalipsis 22. Abramos las escrituras en un versículo que todos conocemos de memoria. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 dice, Apocalipsis 22.
versículos 10 y 11 y 12. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En los tiempos de Daniel, ese libro fue sellado. El tiempo no estaba tan cerca. En el tiempo de Juan, hace 2000 años, el ángel le dice a Juan en el versículo 10 de Apocalipsis 22, y me dijo, no selle las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Y entonces da el decreto. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo sea santificado todavía. He aquí yo vengo presto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero, último. Bienaventurados, felices. Felices tú, mi querido hermano. Felices nosotros, apreciados hermanos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Los que guardan sus mandamientos. Felices, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia, hay una potencia, hermanos, hay una potencia que recibe el que guarda los mandamientos. Hay una potencia que recibe el que guarda los mandamientos de la ley de Dios. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Hermanos, esto está definido. ¿Ok? Esto está definido. Esto está bien claro, mis amados. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Hermano, tú y yo hemos guardado estos mandamientos en las tablas de nuestro corazón y en las neuronas de nuestra mente está escrita esta ley de Dios, la ley que es su carácter, la ley que es su amor, la ley que es su justicia, la ley que es su vida. Bienaventurados, porque los que han guardado estos mandamientos, la potencia, como dice ahí, su potencia está en el árbol de la vida. Los que han guardado los mandamientos de Dios. Y déjenme, apreciados hermanos, aquí hacer una insinuación. Tu sábado, hermanos, nuestros sábados. Ese tiempo solemne, ese séptimo día solemne que el cielo se toma
para estar contigo, para estar con nosotros, ese tiempo solemne que desde la creación el cielo entero se toma para estar contigo, para estar con nosotros, para ser uno con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, descendiendo, bajando aquí donde tú estás, para ser uno con nosotros, para que su experiencia, para que su presencia, para que su palabra, para que su vida realice en nosotros esa obra salvífica de sábado en sábado, donde solamente la presencia del Señor realiza esa obra invisible, imperceptible en tu vida, en tu corazón, mediante esa presencia invisible que Él hace cuando nos visita. Hermanos, en la ley de Dios, el Señor anuncia que Él nos visita, que Él visita. Y el sábado es un día especial para que el Señor nos visite. Y tú entres en comunión con Él. Y tú y yo le permitamos a Él que Él haga esa obra de su presencia invisible por la fe en nosotros, y de sábado en sábado Él nos constituye y realice esa obra de sellamiento, esa obra de confirmación, esa obra certeza de lo que solamente el Creador y el cielo hace con un pecador. El resultado de esa obra, de sábado en sábado, hermanos, ese resultado final lo tenemos aquí en Apocalipsis 22. No selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el sucio ensúciese todavía. Y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere de su obra. Esta obra de sellamiento, que es el trabajo en el cual el cielo está empeñado ahora, en beneficio tuyo, en beneficio mío, en beneficio nuestro, en beneficio de este pueblo, se hace un poco antes de que Él aparezca por segunda vez, con la recompensa para ti, la recompensa para mí, la recompensa para este pueblo. Hermanos, el Señor tiene la recompensa para ti si tú eres un bienaventurado de los que han guardado la ley de Jehová. Un bienaventurado. Recuerden, hermanos. Recuerden esto, hermanos. Muy importante esto. Recuerden esto. El primer mandamiento fue el gran obstáculo de Lucifer. El primer mandamiento
Fue el único problema que Lucifer tuvo con la ley de Dios y con lo del Señor. El primer mandamiento. El primer mandamiento es lo que ha causado en Lucifer, en Satanás, esa ira tan terrible contra los mandamientos de Dios. Recuerden, hermanos, que el conflicto de los siglos dice que este conflicto va a terminar entre el mandamiento del Señor y el mandamiento de los hombres. Que este conflicto va a terminar en relación con el sábado y el domingo. Muy interesante. Muy interesante que este conflicto no va a terminar contra el primer mandamiento ni contra el último mandamiento, sino que este conflicto va a terminar en el cuarto mandamiento, que implica el sábado y la observancia del domingo, que guarda el mundo protestante y el mundo católico, que es la contradicción al plan de la ley de Dios. Hermanos, es muy interesante que nosotros estamos entrando claramente en este conflicto y que el mundo está manejando esta cosa a todos los niveles, inclusive en la televisión y en las noticias, este asunto del sábado y el domingo. Hermanos, nosotros estamos entrando en la etapa final de este conflicto. Y tú y yo debemos de estar en la experiencia del sellamiento, sellados. Yo no tengo muchos argumentos. Quizás ustedes tienen más argumentos, hermanos, para explicar qué es algo sellado. Algo sellado. A ver, hermanos, imaginémonos que es algo sellado, algo impenetrable, algo que no se puede pasar, algo que no se puede falsificar, algo que no se puede tocar porque está sellado y es exclusivo o de un dueño o de una actividad, es exclusivo. Y solamente gente exclusiva, solamente un ser exclusivo puede tocar, examinar y saber qué hace con eso que está sellado. Trabajo del cielo. El trabajo del cielo, mis amados, en esta hora. Desde hace un tiempo atrás, el Señor está haciendo ese trabajo sellando a los que han de recibir la marca divina, el sello divino, los que van a ser separados exclusivos para formar parte de los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7. Déjenme leerles aquí una sentencia. En el capítulo, en la página 198,
de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, bajo el capítulo El sello de Dios, que de paso será muy bueno, apreciados hermanos, que ustedes observen, que ustedes lean, que ustedes mediten en este capítulo, en esta parte de la hermana White, del tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, que ella titula El sello de Dios. ¿Ok? Donde ella dice y aclara juntamente con las Escrituras quiénes serán sellados. ¿Quiénes serán sellados? Entonces déjenme leerles aquí una sentencia que me llamó la atención. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por las huestes del dragón, hace de Dios su defensa. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo la pena de persecución y muerte. Dios ayude entonces a su pueblo, porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? Hermanos, déjenme volver a leer el párrafo. Estoy leyendo de la página 197 del tomo 5 de Testimonios para la Iglesia. ¿Okay? Y dice así, el párrafo anterior. Nuestra propia conducta. ¿Qué cosa? Nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente. Aquí se hace énfasis a este sello y se habla del sello vivo, el sello del Dios vivo, el sello viviente, el sello del Dios viviente, o si seremos abatidos por las armas destructoras. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina, pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mixtura en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño remanente incapaz de defenderse
en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por las huestes del dragón, hace de Dios su defensa. Ahora, hermanos, escuchen. Este pequeño remanente, incapaz, sin posibilidad de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por las huestes del dragón. A ver, hermanos, defenderse en el mortífero conflicto. Pregunto, ¿eres tú consciente del mortífero conflicto? ¿Estamos viviendo nosotros hoy un mortífero conflicto manejado por las huestes del dragón? Hay una cosa, hay un verbo que yo no entiendo. En la escritura, en este conflicto de los siglos y en la redacción que hace la hermana Juan, hay un verbo que yo no entiendo, pero hermanos, tú y yo estamos contemplando un mortífero conflicto hoy. Tú y yo estamos esperando 7 plagas postreras. Pero 7 plagas postreras donde el que lo va a gestar es el Señor, el Creador, cuando derrame su ira. Pero aquí se habla de un mortífero conflicto que va a manejar el dragón y que nosotros estamos contemplando en esta hora. Hermanos, hermanos, tú y yo estamos siendo librados de este mortífero conflicto. El Salmo 91 nos da a nosotros la clave, nos da a nosotros la esperanza para ser librados de este mortífero conflicto. Pregunto, hermanos, ¿con cuánta anticipación el cielo nos ha revelado a nosotros lo que tú y yo debemos de hacer? Lo que tú y yo debemos de comer. Lo que tú y yo debemos de obrar. Y lo que tú y yo debemos de vivir. Recuerden ese pasaje, esa palabra del Señor de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada. Hermanos, esta redacción de este versículo, esta promesa de este versículo, este hecho del Dios creador, porque no hará nada el Señor Jehová, sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Porque no hará nada el Señor Jehová.
sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor no nos ha revelado a nosotros? ¿Qué es lo que el Señor no nos ha anticipado a nosotros? ¿Qué es lo que el Señor no ha aclarado a este pueblo, incluyendo la experiencia del sellamiento? El Señor, a ti te lo ha dicho todo. A nosotros nos lo ha dicho todo. Quiero leerles aquí algo, hermanos. Quiero leerles algo aquí del conflicto de los siglos. ¿Ok? Quiero leerles algo aquí del conflicto de los siglos para hacer este asunto más concreto, por si acaso hay alguno de nosotros que no ha tenido la oportunidad de percibir lo que el Señor ha dicho por Amós, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. En el conflicto de los siglos, en la página 646-647, aquí hay unas declaraciones muy importantes. En esta edición de los libros rojos del conflicto de los siglos, voy a leerles en la página 646 el último párrafo. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. A ver, hermanos. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Hermano, este verbo, permitir, es un verbo demasiado solemne para mí. Lo que el Señor permite en el tiempo, lo que el Señor ha permitido en la historia. ¿Qué permitió el Señor en el diluvio? ¿Qué permitió el Señor en Sodoma y Gomorra? ¿Qué permitió? Capítulo 37, el conflicto inminente. Página 646 de la edición roja. Ok. Ahora estoy leyendo el último párrafo. Vuelvo a leer el último párrafo. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. Satanás no solamente obra conmigo directamente. Satanás no solamente me tienta a mí directamente, sino lo que no logra tentándome a mí directamente contra la concupiscencia, contra el pecado, contra el orgullo, la suficiencia propia, la iniquidad. Entonces, él trabaja con los elementos, con los laboratorios de la naturaleza. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea
todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. En cuanto Dios se lo permita. Hermanos, a ver, hermanos, el Espíritu Santo trabaja contigo y trabaja conmigo. El Espíritu Santo continuamente trabaja contigo y trabaja conmigo. Pero el Señor, el Padre Eterno, también está detrás de Satanás vigilando. Y Él, en cuanto le puede permitir cosas, se las permite. El Espíritu Santo trabaja contigo, vela contigo, entregándote su influencia para darte la victoria sobre el pecado. Y el Señor también trabaja, vigila a Satanás y le permite cosas, le permite situaciones. ¿Ok? A ver, Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Coloca enseguida un ejemplo. Coloca enseguida un ejemplo. Cuando se le dejó que afligiera a Job. ¿Quién dejó que se afligiera a Job? Pero ¿quién estaba preparado? ¿Quién sabía todo lo que iba a soportar Job? ¿Y quién había preparado a Job para soportar lo que sobrellevó? Hermanos, pienso, a ver, ¿qué de esto se va a repetir con tu vida? ¿Qué de esto se va a repetir con tu vida? ¿Cuánto de esto el cielo va a permitir con tu vida? ¿Y cuán sellado tú debes de estar para esto? Pregunto, ¿estaba sellado Job para esta prueba? ¿Estaba listo Job para esta prueba? ¿Permitió el Señor esta prueba contra Job? ¿Y el Señor sabía que Job estaba preparado para esta prueba? Ahora el análisis es el siguiente. En el tiempo de tu cristianismo, en el tiempo de mi cristianismo, en el tiempo que yo he gravitado en la Odisea, en el tiempo que yo he gravitado en esta experiencia de zarandeo, le he permitido al Señor estar preparado para que Él pueda hacer conmigo, pueda permitir conmigo lo que permitió con Job. Hermanos, para mí esto es algo solemne. Y le pido al Señor, Señor, permíteme entrar en este campo en tu espíritu, porque en cuanto el Señor lo permita, el enemigo nos va a probar a todos nosotros. Y nosotros debemos de estar tan listos, por lo menos, como lo estuvo Job. Hermanos, lo que está delante de nosotros, lo que está sobre nosotros, para mí, es demasiado solemne. Y yo le digo al Señor, 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 solo tu sello, solo tu preparación, solo tu sello, solo tu presencia, solo tu obra de redención sobre nosotros.
en la misma magnitud en que tú hiciste esta obra con Job, para poder soportar y salir de esta prueba final y de este tiempo de angustia. Escuchen lo que dice aquí. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Ese verbo para mí es crucial. Y luego viene la explicación. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Obra de un momento. ¿Quién lo permitió? ¿Por qué lo permitió? Job estaba preparado. Y tú y yo necesitábamos este ejemplo. Tú y yo necesitábamos este ejemplo en esta hora final, para tener la certeza que detrás, arriba, al lado, sobre, encima, sobre ti, debajo de nosotros, hay un poder omnipotente de la misericordia del Señor, sellando a sus hijos, protegiendo a sus hijos, porque el Señor necesita vindicar su carácter, vindicar su nombre, vindicar su ley, y necesita que tú y yo, necesita que estos 144,000 sellados sean testigos de que vindiquen que la ley de Dios es justa, que sus caminos son justos, que su ley es santa, justa, pura y buena y recta. El Señor necesita una victoria completa y verificar delante del hueste del universo que su ley de Dios es justa, verdadera y santa y eterna. Hermanos, tú y yo, llamados por el cielo para ser testigos en la vindicación de la obra de justicia del Redentor en este universo. Demasiado solemne, pero este conflicto, mis amados, tú y yo debemos de estar sellados para poder pasar por él. Y el cielo está haciendo todo el trabajo. El cielo está haciendo toda la obra para que tú y yo estemos sellados en esta hora final de la historia de la tierra. El enemigo va a desplegar todo su poder de iniquidad. El Señor va a desplegar todo su poder de su justicia, todo el poder de su amor. El Señor va a desplegar la magnitud de lo que es su carácter de que Dios es amor para salvar a los que han elegido obedecer los mandamientos de Dios. El Señor espera. El Señor espera, hermanos, que tú y yo estemos en esta victoria. El Señor espera que tú y yo
permanezcamos en la palabra. Permanezcamos en la obediencia a su ley y en su espíritu. El Señor espera eso. Hermanos, dice el profeta Ezequiel, que van a ser sellados los que lloran y los que gimen por las abominaciones en este mundo y en esta tierra. Eso a mí me hace pensar. Eso a mí, hermanos, me hace reflexionar un poco. La característica, hermanos, la característica final que da la Escritura sobre los que serán sellados, los que gimen y lloran por las abominaciones. Yo no puedo explicar esto. Esta experiencia íntima. La Escritura registra en San Juan capítulo 11. La Escritura registra en San Juan capítulo 11. Y dice, y lloró Jesús. Jesús lloró. A ver, hermanos. Escuchen este versículo en Mateo 24. Escuchen este versículo en Mateo 24. En Mateo 24. No, Mateo 23. En Mateo 23. Escuchen este versículo, hermanos, en Mateo 23. ¿Ok? Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén. El Señor Jesús, en Mateo 23, está terminando sus ay. En Mateo 23, Jesús termina sus ay sobre el pueblo de Israel, sobre Judea. Y cuando termina este capítulo de Mateo 23, el Señor Jesús termina este capítulo diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis,
hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las últimas palabras de Jesús sobre su pueblo, sobre Jerusalén. El último clamor de Jesús sobre Jerusalén. Hermanos, tu último clamor en relación con mi vida de arrepentimiento. Tu último clamor en relación con tu vida de arrepentimiento. Nuestro último clamor al ver el amor de Dios que me perdona, el amor de Dios que me limpia, el amor de Dios que me purifica, y yo veo el contraste de mis hermanos, yo veo el contraste de mi familia, y yo veo el contraste de mis vecinos, y yo veo el contraste del resto de los pecadores, sin perdón, sin misericordia, sin arrepentimiento, próximos al juicio y a la pérdida eterna para siempre. ¿Cuál es mi sentir? Porque el Señor dice que tú y yo seremos sellados si nosotros gemimos y lloramos por las abominaciones de los perdidos. ¿Qué clase de sentir? ¿Qué clase de sentir hubo en Cristo Jesús? De tal manera que Pablo reclama, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo el Señor, no tuvo en cuenta anonadarse, bajarse, descender y morir y alcanzarme a mí y alcanzarte a ti como pecador. ¿Cuál es ese sentir, hermano? El sentir del Señor. Hermanos, en esta hora clamo al Señor que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que en el mismo Jerusalén, Él clamó, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise salvar? ¿Cuántas veces quise redimirte? ¿Cuántas veces? Hermanos, y ver a los profetas apedreados y el mismo crucificado, el mismo lacerado, crucificado, sus mismas manos rotas, clavadas en el Calvario, pero implorando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, el costo del pecado, el precio del pecado, lo que el pecado le costó al Calvario, le costó al reino de los cielos para salvar a un pecador. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es una marca, esa es una evidencia, esa es una marca de los que han de ser sellados.
de los que están siendo comprometidos y confirmados para formar parte de este séquito del cielo que acompañará a Jesús por la eternidad, por siempre y para siempre. Hermanos, ruego al Señor que tú estés en la experiencia. Muy bien. Hermanos, que el Señor está ahora mismo en el lugar santísimo sellando tu vida, sellando nuestras vidas. Ese es el trabajo del Señor. Él está sellando tu vida. Y necesita que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús sea el mismo sentir que hay en tu corazón en esta hora solemne. Hermanos, que la visión del Calvario, que la obra de ese Cordero en el Calvario, que lo que sucedió con esas manos y con ese cuerpo no sea en vano para ti. Que tu arrepentimiento y que mi arrepentimiento sea tan auténtico, que sea reconciliado, sea perdonado, sea limpiado, sea purificado, quede sin mancha y sin contaminación. Y el Señor me diga, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y que esta experiencia de bendición, que esta experiencia de santificación, que esta experiencia de arrepentimiento y de reconciliación, de limpieza, de sellamiento sea tal que tú desees con todo tu corazón que nadie se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Hermanos, clamemos al Señor, porque el Señor nos dé su bendición, nos dé su aprobación y nos deje sellados para entrar en la recta final, sellados, aprobados por Él y para siempre. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre, en esta hora final, Señor, cuando tú estás colocando tu sello final de aprobación sobre tus hijos, Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia y tu perdón. Señor, gracias, porque solamente tú, Señor, eres el que puede salvarnos, redimirnos, reconciliarnos, justificarnos y muy pronto glorificarnos. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por el Cordero. Señor, permítenos vivir en ti, movernos en ti, respirar en ti y ser para ti. Constitúyenos en ofrenda y en holocausto para ti. Guárdanos en tu nombre. En el nombre de Jesús lo suplicamos y lo agradecemos todo. Amén. Amén. Amén.